La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Buenas noches. Que el Señor me los bendiga. Como ustedes saben, estamos en esta serie de los planes y propósitos de Dios. Esta es la tercera sesión. La primera discutimos esto de los planes y los propósitos y descubrimos que había un plan de Dios general y un propósito individual para cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos discutiendo cómo descubrir ese propósito individual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si se acuerdan, la razón que hablamos sobre esto es que el plan general está en la Biblia. Lo podemos leer, estudiar y comprender. Pero el propósito individual hay que descubrirlo. Eso no está en la Biblia. Dios te lo tiene que mostrar a ti. Pero hoy vamos a discutir sobre cuál plan implementamos, el de nosotros o el del Señor, ¿verdad? Porque la cosa se pone más compleja. Y la semana que viene vamos a terminar la serie hablando de cuando los planes cambian, ¿verdad? Hay cosas que ocurren en nuestras vidas y tenemos que hacer los ajustes en el camino. Así que son momentos de confusión, de transición, pero también son momentos de bendición. Así que exploraremos eso la semana que viene. Como ven, el texto base de hoy, Isaías 55, del 8 al 9, si lo pueden buscar. Entonces lo leemos, nos presentamos en oración y comenzamos nuestro estudio de esta noche. Isaías 55, versículos del 8 al 9. Y ya habíamos aludido a este texto, pero es bueno refrescar nuestras mentes, ¿verdad? ¿Alguien que lo lea, por favor? Y entonces, si la persona quiere orar, amén. Si otra persona quiere orar, también está bien. Nos presentan en oración. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio de estar en tu presencia, Señor, a tus pies, oyendo tu consejo de la palabra de Dios. Señor, gracias porque nos das a nosotros, Señor, esa bendición de coger la mejor parte, Señor, de estar aquí, Señor, aprendiendo, que no solo lo oigamos y nos olvidemos, sino que lo pongamos por práctica, Señor. Trae con bien a los que vienen de camino, protégele, Señor, para que juntamente con nosotros te adoremos a través, Señor, de la enseñanza. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Si hay personas que no estuvieron aquí la semana pasada o la vez anterior, mi mejor recomendación es que escuchen los estudios bíblicos grabados para que no pierdan la secuencia. ¿Sí? Y no hay problema que usted haga preguntas, pero que no me atrase demasiado cuando usted me hace ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque voy a aludir por favor, escucha el estudio bíblico. Este pasaje de Isaías nos dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Pero ¿y por qué Él tiene unos caminos y nosotros tenemos otros? Se supone que sean los mismos. Sus pensamientos son distintos a nuestros pensamientos. Pero ven acá, no se supone que estemos en la misma página. Esta noche vamos a hablar cómo llegamos a andar por caminos distintos y tener planes distintos. Y eso nos pasa a todos. Es parte del proceso del crecimiento espiritual. Así que nadie se tiene que preocupar por eso, porque es algo que nos ocurre a todos. Si se acuerdan, en la sesión 1 hablamos del plan general de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y hemos dicho que ese plan se encuentra en la Biblia, que solo hay que estudiarlo ahí. Y para beneficio de los hermanos que nos han estado, el plan general sencillamente es el plan de Dios para su creación, el plan de salvación en Jesús. Ese plan ya estaba diseñado antes de la fundación de todo, la creación, ¿no? Y vamos a ser salvos en Jesús. Y hemos hablado que además de un plan general, hay un propósito particular, ¿verdad?
para cada uno de nosotros. En otras palabras, ok, soy salvo, pero ¿cuál es el propósito de Dios para ti y para ti y para ti? Eso no está en la Biblia porque entonces tendríamos que incluir el propósito de todo el mundo aquí. Aquí está el propósito de Dios para la creación, Jesús. Todo el mundo tiene que estar hacia Jesús. Pero el propósito particular tuyo, según lo estudiamos la semana pasada, está escondido ¿dónde? Ajá, en tu DNA, en tu corazón. ¿Y quién es la única persona que puede llegar allá abajo y sacarlo? El Espíritu Santo. Muy bien. Dedicamos la semana pasada a discutir esto. Así que, según usted aplique y viva su plan general, aceptas a Jesús, recibes el Espíritu Santo, en ese proceso, en ese caminar, el Espíritu te va mostrando tu propósito en particular. ¿Para qué Dios te llamó a ti? ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Sin no llegas a ahí es que mucha gente se desespera porque la gente quiere no hacer porque son perezosos, no se aplican, nadie les enseñó, no se han aplicado, no sé. La cosa es que no están haciendo lo que tienen que estar haciendo y nunca llegan aquí. La gente se pregunta, ¿para qué es que Dios me quiere a mí? ¿Para qué yo nací? No, esto está loco, esta vida está loca, no tiene sentido. Bueno, todos tenemos un propósito, la Biblia lo garantiza. Pero si no hacemos no llegamos aquí. El Espíritu no te lo va a mostrar. ¿Verdad? No. Si yo desconozco mi propósito particular, me invento uno. Ahora yo tengo un plan, el mío. Voy a ser rico, voy a ser famoso, voy a ser millonario. Voy a llegar a alcanzar una meta, me propongo esto. Yo determino mi futuro. Para aquí hacemos esto. Nuestro plan. Porque no es posible que yo ande por ahí sin saber para qué yo quiero. Cuando tú seas grande, mijo, ¿qué tú quieres ser? Pues yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Muy bien. Pero eso te lo dijo Dios o eso es tu deseo. Sí, eso es lo que yo quiero hacer. Yo no sé lo que el Señor quiere conmigo, pero eso es lo que yo quiero hacer. All right. Se ve todo inocente, ¿verdad que sí? Hasta el momento que usted empieza a ejecutar su plan. Y entramos en serios problemas. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver vamos a hablar un poquito de este plan. Y luego quiero ir a qué. Vamos a examinar ambos planes. Para que veamos la diferencia. Y eso le va a ayudar. Porque todos andan preguntándose, ¿es mi plan? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Es lo que yo quiero? Eso es importante contrastar en esta noche para que ojalá que usted llegue a la conclusión. Espérate. ¿Ok? Yo andaba por aquí, pero me fui por acá. Y esto ocurre porque nos desesperamos. Queremos saber y queremos la solución ya. Y aquí la solución no viene ya. Hablábamos que la semana pasada que el Señor te muestra ese plan poco a poco. No te da todos los detalles del plan. Te va a ir mostrando en el camino. Por eso es que la gente se desespera. La gente quiere que baje un ángel del cielo y le explique todo el futuro de su vida. Nunca ocurre así. Nunca. Si no estamos dispuestos a caminar por fe y esperar en el Señor y permitir que el Espíritu Santo nos dirija, tú nunca te enteras. El Señor los mandaba de 2 en 2. Abraham caminaba por fe. Pablo fue a predicar y no sabía dónde iba a parar. Iba para aquí y el Espíritu Santo le decía no. Iba para allá, el Espíritu Santo le decía no. ¿Tú vas para dónde? Coja para acá. Tenemos que dejar que el Señor nos dirija. No es por vista, es por fe. ¿Okay? Hasta aquí, preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? Ok. Eso para refrescar la memoria de lo que discutimos la semana pasada. Ese texto está en 2 Corintios 5:7, ¿verdad? No caminamos por vista, caminamos por fe. Esa referencia se lo quiero dar. No es ahora, en el momento, cuando tú quieras tú
entender tu futuro, que Dios te va a decir, yo te tengo. ¿Verdad? Aquí está tu plan. Una pregunta. Sí. El propósito particular es lo que el Señor quiere para con nosotros. ¿Eso puede cambiar durante el transcurso de uno caminar con el Señor o no? No. Tu tarea puede cambiar. Él te puede decir, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Esas cosas pueden cambiar. Pero el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Salmo 138:8. Tú vas a llegar a donde Dios diseñó que tú llegaras. Sí, sí. Lo que pasa es que tú no sabes para dónde Él te lleva. Tú no sabes para dónde Él te lleva. Y parece ser que Él está cambiando, pero los ajustes que Dios hace es porque yo tomé una decisión y ahora atrasó esto, o ahora hay que dar la vuelta más larga. Es como cuando el Señor quiso llevar el pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel. Hubiesen llegado a su meta en 2 semanas. ¿Por qué se tardaron 40 años? Pues por malas decisiones. Y eso nos pasa a nosotros. Atrasamos el propósito de Dios en nuestras vidas porque estamos dando vueltas y tomando malas decisiones. Complicamos las cosas innecesariamente. Van a aprender esta noche algo que es importante, es el reposo del Señor. Entrar en su reposo. Aprender a descansar en Él. El Señor se pasa diciendo a través de toda la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y es algo, somos tan impulsivos que no aguantamos. Yo tengo que hacer algo ahora. Quédate tranquilo, mijo. ¿Y qué tengo que hacer? Esperar en el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él diga. Porque el Señor le dijo a Abraham que va a tener un hijo, pero tuvo que esperar hasta los 100 años de edad. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque Dios es soberano y Él lo va a dar cuando Él quiera. O sea que aunque uno esté, porque estamos esperando en el Señor, pero puede tener una persona imperativa que no se puede estar quieto, que diga, ok, lo que Él decide, yo voy a hacer cosas para Él. Eso también está mal. Seguro, eso es Sara. Sara le dijo, mientras el Señor cumple, ¿tú sabes qué? Vete con Agar, ten un hijo, muchacho, ocúpate en algo. No, pero yo digo servir. No me refería a eso. A servir. No, servir, o sea, porque por ejemplo, Ok. uno puede tomar la decisión de ok, en lo que el Señor me revela mi propósito, o yo descubro qué es lo que el Señor quiere para mí, yo voy a caminar por fe, pero voy a servir. Yo Voy entiendo. a servir en la iglesia, entonces tenemos personas que son imperativas que sirven en la iglesia, ¿sabes? Sí. Yo soy una de ellas. Sí. No nos habíamos dado cuenta, no. Básicamente lo que quiero saber es si eso está bien o eso está mal, ¿no? Sí, o sea, vivir para Jesús es estar en el camino. Hay que estar caminando. Hay que estar haciendo algo. Eso es lo que le pasa, eso es lo que estoy hablando. Que el propósito de Dios, tú lo descubres en el camino. Pues traté de ser maestro de escuela bíblica, traté de ser ujiel, traté de ser diácono, yo me ocupo en muchas cosas. Y hay momentos que tú haces, oye, esto es, aquí como que yo caí en el sitio, tú sabes. Tú no descubres eso a menos que no te ocupes. ¿Está bien? Y eso es parte del proceso. Lo que pasa es que la gente rehúsa. Ay, no, a mí no me gusta eso. ¿Cómo tú vas a descubrirlo si tú no caminas el camino? Tienes que explorar. Y tú vas a descubrir tus áreas fuertes, vas a descubrir tus dones en el camino. El Espíritu te muestra en el camino. Pero si tú dices, no, hasta que Dios no me muestre, yo no hago nada. Pues, te quedarás esperando. Dios muestra en el camino. A la gente ocupadita. ¿Usted se da cuenta que Jesús nunca llamó a un perezoso? Nunca. Siempre estaban ocupados. Y así tenemos que hacerlo usted y yo. Por eso es que la gente que no están activas trabajando en la iglesia se marchitan, se secan. Ay, yo no sé. Me falta algo. Sí. Te falta ponerte a trabajar. Y se van de esta iglesia para la otra. Esta tampoco me gusta. Pues es que tú nunca haces nada. Lo único que trae gozo y alegría a un cristiano es servir. Es el servicio. Es como usted dijo ahorita, el propósito de Dios se va a cumplir, pero lo que
Ya. Recuerden que una de las cosas que hablamos la semana pasada es que cuando el Señor finalmente te dice cuál es tu propósito, ¿debemos lanzarnos a hacerlo? No, porque hay un tiempo de preparación, donde Él nos va a capacitar. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Es un tiempo de preparación y capacitación. Ay, cójanlo con calma. Aleluya. Entonces, Filipenses 1:6. Vamos a ir todos. Filipenses 1:6. Después de Efesios viene Filipenses. 1:6. La 5:7. Andar por fe. ¿Quién lee Filipenses 1:6? Amén. Amén. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que le empezó la va a terminar. Alabado sea el nombre de Dios. Dios empezó esa obra en ti y la va a terminar. Él te va a guiar, Él te va a llevar, Él te va a dirigir. Usted tiene que estar persuadido de eso. Usted tiene que confiar en el Señor. Si Dios le dijo a Abraham, te voy a llevar a una tierra, Abraham tiene que creerle a Dios y dejarse llevar. Abraham no sabía para dónde iba, pero Dios te garantiza que te va a llevar a donde tú tienes que estar. Créele a Dios. Esa es la parte difícil para nosotros. Porque en el camino, Abraham pudo haber dicho, este Dios como que está confundido. Él como que no sabe para dónde se me... Sí. Entonces, tú dices, ¿tú sabes qué? Yo creo que me voy a quedar aquí. Aquí es que me gusta. Yo creo que aquí está lo más bien. Pero Abraham no hizo eso. Abraham no desarrolló su propio plan. Abraham se dejó dirigir. Y las pasó difícil, pero llegó. ¿Verdad? Y eso es lo más interesante de ese proceso. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Y tú y yo somos llamados a imitar a Abraham. O sea, el que empezó la obra en ti, la va a terminar. La gente se desespera y dice, pastor, ¿para qué es que Dios me quiere a mí? Yo estoy tratando de entender para qué me quiere a mí. ¿Verdad? Todos estamos en el camino de la fe porque caminamos al invisible. Seguimos al invisible. Esto es por fe, no es por vista. No se supone que tú sepas. Él te va a guiar. ¿Por qué Dios lo diseñó así? Para que tú dependas de Él. Para que tú te dejes dirigir. Para que tú aprendas que tú no decides. Él decide. Está tremendo eso, ¿verdad? Para que te sujetes, porque si tú no te sujetas a Él, tú no llegas. ¿Estás seguro que no llegas? No llegas a donde Él quiere llevarte. Porque Él no te va a mostrar. Si tú no te sujetas a Él, Él no te va a mostrar. Tú podrás llegar a otro sitio, te puedas hacer rico, te puedas hacer famoso, pero eso no es el lugar de Dios para ti. ¿La agarramos? Una vez nos aprendemos a caminar por fe, confiar en el Señor y nos sujetamos al Señor, el Señor empieza a dirigirnos y el Espíritu Santo empieza a abrir puertas, te empieza a añadir a tu vida, te empieza a confirmar cosas, te empieza a suplir, a proveer a tu vida. Esos son momentos lindos, porque tú ves cómo Dios te confirma. Cuando tú empiezas a decir, será por aquí, y el Señor te sigue abriendo las puertas y te da más. Y tú dices, oye, sí, parece que es por aquí. Ya tú vas aprendiendo qué es lo que Dios quiere para ti. Porque te está hablando, te está confirmando, te está proveyendo. ¿Está bien? Y tenemos que tener los ojos abiertos para ver esa experiencia. Pero ¿qué pasa, pastor, si todavía eso no ocurre? Sigue trabajando.
Sigue trabajando. Porque todo tiene su tiempo. Y en el tiempo de Dios, Dios te va a hablar y Dios te va a mostrar. ¿Usted está seguro de eso, pastor? No, yo no solamente estoy seguro, la Biblia lo garantiza. ¿Está bien? Filipenses 1:6. Estamos persuadidos que el que empezó esta obra en ti la va a terminar. Punto. Yo no puedo decirte la fecha, el lugar, dónde, cómo, pero está garantizado que tú vas a llegar. Si te mantienes ahí. Si te mantienes ahí. Nada. Me quiero detener para que ustedes vean el rol del diablo. Si tu rol y el mío es mantenernos en el camino, sujetos a Dios, a donde el Espíritu te lleva, ¿cuál es el rol del diablo? Sacarte de ahí, desviarte de ahí. Y es tan fácil. Porque Él también te puede abrir una puerta. Él también puede, a través de un amigo, un familiar, hacerte una oferta de trabajo y tú terminas en otro sitio. Tú terminas en otro sitio. Eso está tan bueno que tiene que ser de Dios. No todo lo que brilla es oro. Usted tiene que meterse en un periodo de oración y decir, Señor, me están ofreciendo esto. Si esto es tuyo, confírmamelo. Tú no des un paso sin hablar con el Señor. Porque vas a terminar en el mal sitio. O te trae oposición. A lo mejor tú estás en el lugar correcto y vas bien, pero te pone oposición. Esto no puede ser de Dios si todo me sale mal. ¿Quién te dijo que no es de Dios? No te muevas donde Dios te puso. No, pero es que no me quieren. Ay, ¿tú te crees que la cruz no era el lugar de Dios para Jesús? No hay que echarse a llorar. Dice, bueno, Señor, si esta es tu voluntad, está bien, vamos para adelante. Tú entenderás el por qué tengo que pasar por esto. Yo confío en ti. A veces esto no es fácil. A veces por los lugares que Dios te lleva, no es fácil. Por eso es que te tiene que decir las cosas poco a poco. Aquí hay un precio que pagar. Y el enemigo va a cobrar. Te la vas a hacer difícil. Usted entienda que a eso es que nos referimos cuando hablamos de la guerra espiritual. Y es triste ver muchos hermanos que empezaron y ya no siguen el camino. Pastor, es que Satanás es tan astuto que él reconoce personas escogidas de Dios. Y a eso es que más él le pone piedra de tropiezo. Lo primero que el diablo va a decir es, con que tú vas a servir al Señor. Vamos a ver. Sí, te vas a bautizar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue que tú dijiste que tú no vas a hacer nada que Dios? Sí. Tú verás. Por eso es el tentador. Ese es su trabajo. Y tu trabajo y el mío es resistir eso. Es decir, no voy para allá. Y a veces no es fácil. Pastor, que puede ser que nosotros estemos toda una vida caminando, haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y nosotros mismos estamos pensando cuándo llegará lo que el Señor quiere que nosotros vayamos a hacer, pero nosotros tenemos que reconocer que no tenemos que saber, porque a lo mejor lo estamos haciendo y no lo sabemos. Yes. Entonces hay gente que dice, yo no sé, el pastor me dijo que Dios me iba a hablar, pero a mí no me ha dicho más nada. Seguro, si tú estás en el lugar que tienes que estar, no te voy a decir más nada. Así es. Ya estás en el sitio. ¿Qué más hay que decirte? Interesante eso, ¿eh? Yo quiero que usted sepa que en todas estas cosas, esto es una introducción general, en todas estas cosas hay niveles más avanzados. Y según usted llega allí, pues me textea o me llama y hablamos un ratito. Entonces, como ustedes ven, a veces hay que orar, pero a veces hay que actuar. El mejor ejemplo que tenemos es Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando venían las tropas de Faraón a atacar? Y se puso a orar, porque le dio como temor. Esa porción se encuentra en Éxodo 14:15. Vamos a buscarla, si alguien la busque. Éxodo 14:15.
¿Quién lo lee? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué haces orando? ¿Cuándo usted ha oído a alguien decirle a otra persona, no ore? Dios le está diciendo a Moisés, no es tiempo de orar. Y usted y yo tenemos en la mente grabada que hay que orar en todo tiempo. Pues hay tiempo que uno no debe orar. Porque es tiempo de marchar, es tiempo de actuar. Hay gente que se pasa orando todo el tiempo, pero no actúan. Y la fe sin obras es muerta. Hay momentos que hay que actuar. Si yo me siento en la silla y yo le digo a usted, ¿tú crees que te puedes levantar de la silla? Tú me dices, sí, no me has demostrado nada. Demuéstrame que eres capaz de levantarte de la silla. ¿Qué usted tendría que hacer? Usted no me puede decir, déjeme orar para que el Señor me ayude. Ponte en pie, chico. Ya está, ponte en pie. Dios iba a abrir el mar rojo. ¿No es tiempo de orar? ¿Es tiempo de qué? Crúzalo. ¿Para qué tú crees que te abrí la puerta? Para que entres. Que ustedes sepan que hay momento de orar, pero hay tiempo de actuar. Jesús oró en Getsemaní, pero cuando llegó el momento dijo, aquí estoy, yo soy. Llévenme. Vamos a acabar esto. A eso yo he venido, que me crucifiquen. En ese proceso que estamos hablando, amados hermanos, el Señor empieza a remover los obstáculos, la piedra de tropiezo, la oposición. Cuando tú vas a cumplir la voluntad de Dios y tienes oposición, hay una piedra de tropiezo. En la misma Biblia me sacaron eso, me pusieron eso. Yo tengo la Biblia abierta y me pusieron esa pendejada. No sé. A ver. Ahora, pues vamos a remover esas cosas. Esas piedras de tropiezo aparecen en el camino y nosotros nos enfrascamos con ellas. Ok, miren esto. Si usted está en el camino del Señor, usted está haciendo la voluntad del Señor y el enemigo se te opone, te pone obstáculos, te pone oposición, nosotros empezamos a pelear con el diablo. Esta gente malvada la tienen contra mí, bla, 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 y bla, bla, bla. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso no es tu problema. La gente que te habla mal de ti, que no te saluda, que te critica, ese no es tu problema. Deja a la mujer esa tranquila. Deja a las hermanitas tranquilas. Por eso es que yo me voy de la iglesia, bla, bla, bla. El diablo te corrió de la iglesia. Porque tu lucha no es contra carne y sangre. Es el enemigo. Y tú tienes que entender que cuando llegaste ahí, ¿quién puede remover eso? No te pongas a discutir, a pelear, a formar la bronca. Enmudece. Ponlo en oración. Porque si tú estás en la voluntad de Dios, Dios remueve la piedra. Dios remueve la piedra. Toda piedra de tropiezo el Señor te la va a quitar. Eso sería, o sea, cuando nos pasa eso, si nosotros cedemos ante lo que el enemigo está haciendo es porque nuestra fe está fallando en ese momento, ¿no? Porque si nosotros estamos seguros de que con quien nosotros estamos es más grande que lo que nos está pasando, nosotros miramos eso y a mí me pasa de las dos maneras. O sea, hay veces que yo lo miro y me río, pero hay veces que yo lo miro y me sacan por el techo, ¿sabes? Una es ganar y la otra es fracasar en lo que la prueba que nos está pasando, ¿no? All right. A veces, tengo que refrasear lo que me dijiste, a veces es porque nuestra falta de fe, o que nuestra fe no es lo suficientemente profunda. Pero lo que la Biblia dice es que caemos en lazo del enemigo, nos engaña. Nos tira una hermana que hizo un comentario negativo que a mí no me gustó y ahí estoy yo discutiendo con la hermana. Caí.
Caí en la trampa del enemigo. Me puso a pelear con la hermana cuando la hermana no es el problema. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús? Jamás te acontezca eso. ¿Usted cree que Jesús se puso a pelear con Pedro? Jesús entendía que había un enemigo más amplio y que Pedro no sabía ni lo que estaba pasando. Pedro no sabía ni lo que está diciendo. Muchos hermanos me dicen a mí, yo no, pastor, yo que vine tan contenta a la iglesia y mírelo con esta hermana lo que me bajó, con lo que me dijo. Déjala tranquila porque no es ella. Ella ni, lo más seguro, ella ni sabe lo que te dijo. Muchas veces nuestra falta de fe, en el sentido de falta de entendimiento espiritual, hace que caigamos. El enemigo abusa de nosotros cuando no tenemos madurez espiritual. Yes, absolutely. Absolutely. So, Nicole dice que lo que trata es de agitar nuestras emociones. Si usted es una persona demasiado emocional, tenga cuidado. El diablo juega con eso, con tu ira, con todas esas cosas. Te hunde los botoncitos. ¿Está bien? So, usted tiene que tener dominio propio y decir, no, conmigo no. ¿Cuál es tu contestación? ¿Qué es lo que dice el apóstol, la sugerencia? Si te maldicen, bendícelo. Ay, hermana, gracias por la bendición. Pero si te acabo de insultar. ¿Estás loca? Sí, pero yo estoy resistiendo al enemigo. Yo estoy resistiendo al enemigo. Yo me quedo en el espíritu y yo no me voy a ir a la carne a pelear, a contender con nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Pastor, y le dicen loco a uno. ¿Le dicen loco a uno? Uno insultándote y tú lo que estás devolviendo una voluntad loca. Ya. Y hay locos, ¿no? Pero si tú sabes lo que estás haciendo, tú eres coherente. Tú lo puedes explicar. Tú no vas a caer en la trampa. Así es. Tú vas a decir, ¿tú sabes qué? Yo no tengo tiempo a pelear contigo. Yo vine al culto a alabar a Dios. Y nadie me va a sacar de eso. Así es. Pero eso está en ti. Sí, la falta de fe, la falta de crecimiento espiritual. No, somos susceptibles a que el diablo juegue contigo y conmigo. Y eso es lo que él pretende. Ay, estoy tratando de explicarle lo que le puede pasar si usted sigue esto. Y eso es lo que nos pasa todos los días. Ay. Al final usted va a ver que el Señor empieza a llevarte por el camino que tiene que llevarte, porque estudiamos la semana pasada que Él afirma tus pasos, endereza tus veredas, y no importa lo lejos que tú vayas, Él te trae para atrás. Así es. ¿Se acuerdan de eso la semana pasada? Así es. Hoy tú vas a llegar, tal vez un poquito más tarde, porque tomaste decisiones equivocadas, pero si tú te vas, Él te trae para atrás. Si tú amas al Señor. Porque si estás en rebelión abierta, ese es otro tema. Estuve predicando en la iglesia hace varias semanas el pasaje de Oseas, ¿verdad? Y le expliqué la diferencia entre Israel y Judá. Judá regresa, los otros nunca regresaron. Porque unos amaban al Señor y los otros se olvidaron de Jehová. Si tú eres una persona que amas al Señor, el Señor te trae con cuerdas de amor. Él no se olvida de ti. Eso es garantizado. Entonces vamos a cerrar esta sección volviendo a mirar el Salmo 138:8. Eso es algo que a usted no se le puede olvidar. Salmo 138:8. Salmo 138:8a. Solamente léame la primera oración. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ya está. Él va a cumplir su propósito en ti. ¡Pum! Garantizado. Tú no sabes cuándo, tú no sabes dónde, tú no sabes cómo, pero si te dejas dirigir, te va a llevar ahí. Garantizado.
coherente. Porque usted sabe que te dice un poquito aquí, te dice un poquito allá, y uno tiene que ir conectando. Sí, Y a veces dice cosas que no puedes conectar con nada, y es como Sí. que háblame en arroz y habichuela, porque no. ok. ¿Y yo te estoy hablando en arroz y habichuela? Sí, es así. O sea, hay que escuchar la voz del Espíritu, percibir la voz del Espíritu, entender la voz del Espíritu, interpretar la voz del Señor, cómo Dios te habla a ti. Y Dios nos habla a cada uno de nosotros en forma particular. Le explicaba a una hermana de la iglesia que yo tuve un periodo de tiempo donde Dios me hablaba por los libros. No, todavía me habla directamente, pero a mí me gustaba leer mucho. Él me enseñaba a través de los libros. Y yo, a veces el Espíritu me ponía en el corazón ir a una librería y me ponía a buscar libros. Y yo iba así. Y de momento, ¡pum! Ese agarraba mi librito, lo pagaba y Dios me hablaba. Me estaba contestando la pregunta que yo necesitaba. Pero eso es a mí. Eso es a mí. Y a cada uno de ustedes Dios va a mostrarle cosas nuevas que no han subido a ojo humano ni a oído humano. Dios tiene cosas nuevas. ¿Está bien? Y yo a veces estaba leyéndome 3, 4, 5 libros al día. Le pueden preguntar a mi esposa. Pero yo crecí mucho. Pero me dejé dirigir por el Espíritu y cada vez que Dios al Señor me mostraba, yo iba para allá. Y me compraba mi librito. Gracias a Dios que ya pasé esa etapa. Ya. La cosa es que cuando tú ves que el Espíritu te empieza a hablar, ¡chum!, sintoniza. No cambies el canal, quédate ahí. A veces Dios, yo no sé por qué, te habla en un cierto lugar específico. En la cocina, en tu recámara, en el closet, en el baño. Yo no sé por qué. Te vas a ir a bañar y ahí te cae la presencia de Dios encima. Ese es tu lugar con Dios. A veces en el carro, ¿verdad? Por alguna razón Dios ha escogido hablarte ahí. Métete en tu carro, hermano, y habla con Dios. A lo mejor más abajo cambia el lugar. Pero en estos momentos quítate la sandalia porque ese sitio es santo. Ese es el lugar que Dios escogió a parecerse a ti y hablarte a ti. Y sí, como dice Ruth, a veces Dios te habla por los sermones, pero a veces te habla por las alabanzas y los cánticos. Antes yo de predicar, yo quiero escuchar las alabanzas y los cánticos. A mí Dios me habla así y Dios me confirma las cosas por las alabanzas. Y yo me siento ahí, yo las escucho. La gente dice, ¿qué será lo que está mirando el pastor? Ya, yo sé lo que estoy buscando. Todos nosotros vamos a aprender a escuchar la voz del Señor. ¿Verdad? Y sí, parecen cosas de loco. Sí. Y cuando nos da más adelante, entonces podemos entender lo que nos dio atrás. Sí. No lo entendemos, pero lo vamos a entender. Y entonces la experiencia no hace sentido. Ya. No, pero ella lo que dice es que ella quisiera que le hablaran de arroz y habichuela. No, ella no está diciendo que no, ella está diciendo ojalá. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo vivía en Texas, en mi primera asistencia, yo estuve aquí del 76 al ¿qué? 84. Ok. Y yo no sabía para dónde ir. Y estaba orando, estaba ayunando. Y un día caí en el Espíritu y el Señor me decía, cruzarás el gran río, te esperaré, te abrazaré y sabrás que yo soy Dios. Y yo dije, chico, ¿por qué no me hablas con arroz y habichuela? ¿Qué quiere decir eso? Que fuera México, hermano. ¿Para dónde es que yo voy? Dime México, Puerto Rico, dime, pero no, cruzarás el gran río. ¿Qué? Entonces yo dije, el Mississippi, yo había cruzado el Mississippi. Y eso es una cosa que me dejó, bueno. No tiene que ver nada con eso. Resulta
que unas navidades decido ir de vacaciones a Puerto Rico. Me monto mi avión, vuelo hasta allá. Cuando aterrizo hay una amiga mía que estudió conmigo de la high esperándome. Me recibió, me preguntó, me dijo: Luis, ¿a qué iglesia tú vas aquí en Puerto Rico? No, sí, yo vivo en Texas. Te quiero recomendar una iglesia. Es la iglesia del reverendo Daniel Narváez en Villa Las Lomas. No sé dónde queda. Me llevaron. Y yo sentí en el corazón hablar con el pastor. Y saqué cita con él una semana, martes en la mañana, llego a su oficina. Reverendo, sí, entra Luis. Pum. Nos pusimos a hablar, estuvimos hablando como 2 horas. De momento él dice, se pone en pie y me dice: Luis, yo no sé por qué, pero ponte en pie que yo necesito abrazarte. Y cuando me abrazó, el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y el Espíritu me dio entendimiento. Cruzarás el gran río, el mar. El Golfo de México es un río subterráneo. Cruzarás el gran río. Te esperaré, me esperó con mi amiga. Te abrazaré con el pastor. Y sabrás que yo soy Dios, la presencia de Dios que yo soy. No es arroz habichuela. Usted a veces cuando recibe esos mensajes de Dios, usted tiene que decir: ¿qué será eso? Pero créame que se va a cumplir. Para la gente que quiere entender por qué tiene que ser así, por qué Dios no nos dice las cosas claras, es por lo que hablamos hace un ratito. El diablo también está escuchando. Y si el diablo sabe cuál es el plan de Dios para tu vida, lo va a destruir. Lo va a destruir. Es para ventaja tuya y mía que el enemigo no se entere. Y por eso es mejor que confiemos. Él nos va a ir llevando. Y el enemigo, el Señor va a hacer que tú evites todas las trampas del enemigo. ¿Me lo agarraste? Los caminos del Señor son preciosos. Todo tiene una razón de ser. Todo. Yo quiero que Dios me explique. Yo creo que no te conviene que te explique. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Ok, vamos ahora a estudiar nuestro plan, para que usted lo compare. Somos impacientes y nos desesperamos, como no podemos aguantar y queremos saber y tener un plan. Eso es lo que está de moda en el mundo, ¿verdad? Usted va a estudiar negocios, administración. ¿Cuál es tu plan, mijo? No tengo ningún plan. Ay, bendito, ¿qué? ¿Cómo tú no tienes un plan? ¿Y qué tú haces? Pues yo lo que confío en el Señor. Completamente distinto, ¿no? Yo quiero que usted sepa que hay planes buenos y hay planes malos. La gente de afuera son buenos administradores y los seculares son buenos administradores. Son expertos y saben desarrollar planes magistrales y nos impresionan. Y yo no estoy diciendo en esta noche no sea organizado. Si hay alguien que le gusta planificar y organizar, es el pastor. Yo me molesto cuando en la iglesia la gente no planifica, no coordina, porque se supone que trabajemos en equipo. Dios es un Dios de orden. Y para mí es inconcebible que no tengamos un plan claro. Que me lo presenten y me digan: mire esto, pastor. Ok, vamos para adelante. Entonces, no estoy diciendo que no planifiquemos, porque Dios tiene un plan para tu vida. Si hay alguien que planifica y pone todo el universo en orden, es Dios. Pero los planes nuestros tienen que estar en línea con los de Dios. Y ese es el problema de los seculares, que hacen planes sin consultar a Dios. Pero hacer un plan no es malo, siempre que lo hagamos en el Señor. Así que hay planes buenos y hay gente que hace unos planes tan tremendos que tienen éxito. Se hacen ricos y famosos y poderosos. Les salió. A veces no es que el plan fue bueno. A veces es que se dieron las circunstancias correctas, ¿verdad que sí? Dice la gente: tuvo suerte. ¿Ok? Estaba en el momento adecuado, con la gente adecuada. ¿Usted me entendió?
Que si usted y yo llegáramos a estar ahí, pues seríamos nosotros. Pero le tocó a él. Afortunado él. Es como la gente que se pega en la lotería. Se pagó en 50 millones. ¡Wow! ¡Qué especial! Es más lindo. Afortunado. Pero el dinero sin el Señor va a ser ruina de él. Por eso escuchamos todas las historias de las personas que ganaron los premios esos grandes y están en ruinas todos. Todos. Ok. Y entonces hay planes malos. Hay planes malos. Y la mayoría de los seres humanos no saben planificar. Mejor dicho, la mayoría no planifica. No tienen un plan. ¿Verdad? Y ahí es donde está nuestro problema. Entonces, estamos angustiados. Todo nos sale mal. Nos frustramos. Lo intento. Nada me sale bien. ¿Qué será lo que pasa, pastor? Well, estás acá en vez de estar aquí. Y Dios va a hacer que sus planes se cumplan en ti, sus propósitos se cumplan en ti. Nunca dijo, voy a hacer que tus planes se cumplan en ti. Nunca. Una pequeña diferencia, ¿eh? All right. Vamos al Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. ¿Quién lo lee? Ok, espera. ¿En qué salmo tú estás? 127. No. 127. Versículo 1. Oh, ok. El 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué ustedes creen que significa? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Okay. En vano trabajan. Tu esfuerzo es inútil, es infructuoso, está de más. Te vas a esmerar, te vas a esforzar, vas a trabajar, te vas a agotar, vas a estar afanado. Tanto esfuerzo y nunca llega a nada. Es un círculo vicioso. Entonces te inventas otro plan porque el último que hiciste no te funcionó. Pero este tampoco. El próximo tampoco. El otro tampoco. Nos cansamos. Nos rendimos. Ahora no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos cuando llegamos ahí? Porque hemos llegado a un callejón sin salida. ¿Qué hacemos? Pues la gente mira para el cielo y dice, no entiendo. ¿Qué fue? ¿Que me salí del camino? Señor, ¿fue que me confundí? ¿No te entendí? Es que lo que estoy haciendo no es. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos hemos estado ahí? Yo he estado ahí. Eso es bien interesante, pastor, porque en el mundo secular, o sea, parte de lo que yo hago en mi trabajo, pues requiere planear. Y yo no estoy mal diciéndole que el 99% de las personas con las que yo me relaciono no creen en los planes. O sea, salen lo primero que te sale cuando tú dices que tienes que hacer un plan es los planes están hechos para cambiarlo. Pero cuando tú llevas eso a la vida espiritual,
¿Ok? En el momento que esto no me toca, Sigue. en el momento, yo entiendo que en el momento que nosotros dejamos de trabajar en el, o sea, make it work. Ya. O sea, porque si te desvías, entonces cogiste todo y lo echaste por lado y dices, los planes no sirven. O sea, ni en la vida secular ni en la vida espiritual. La realidad es que lo tienes que respetar y en lo espiritual lo que Dios quiere para ti. Ya. So, vamos a hablar un poquito de eso. Si un ingeniero dice, vamos a construir un puente, pues ellos lo diseñan, hacen los planos, ¿verdad? Todas esas cosas, estudio de suelo, y son expertos haciendo eso. Y van y lo ejecutan, lo implementan y hacen el puente. Pero el puente es una cosa externa, es una cosa material. Estamos hablando de las cosas espirituales internas. Y quien único ve adentro, no hay ingeniero que mire para adentro. Vamos a explicar. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Que Dios es tu alfarero. Y Él te está haciendo, rediseñando. Él cogió tu copa, el vaso que tú eres, lo quebró, ¿verdad que sí? Y lo está haciendo de nuevo. Y tú y yo no sabemos si vamos a hacer una vasija, un galón, un potecito. ¿Ah? Él es el arquitecto de tu vida y te está rediseñando. Y tú y yo no sabemos cuál es el diseño. Él te tiene que enseñar eso. Y eso está ocurriendo en lo invisible, en lo espiritual. Dios es tu alfarero. Dios es tu arquitecto, Dios es tu ingeniero. Él te diseña, Él te rehace. La cosa es que cuando Él termine contigo, dice la Biblia que vas a estar precioso. Preciosa, sí. Y unos son vasos de honra y otros son otro tipo de vasos. Unos vasos son profundos, otros son anchos, otros son largos. Yo no sé cómo Dios nos va a hacer a cada uno de nosotros, pero cada cual tenemos un uso. Lo que hemos aprendido en ese proceso también es que la razón que Dios no te va a enseñar qué es lo que Él está haciendo contigo es porque tú dices, yo no quiero ser un vaso chico, yo quiero ser grande. Él escoge y Él decide. El ingeniero escoge y decide el diseño, o el arquitecto, o hay un equipo. Aquí nadie decide más que Dios. Decide el color que vas a hacer también. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Si Él lo decide todo. Sí, eso mismo. Eso mismo. No cuestionar. Ya, dice, ok. Si voy a hacer un vaso chico, dime dónde voy. Aquí. Ok, y tú sabes cuál va a ser mi uso y cuál es mi función. Yo estoy dispuesto a hacerlo, Señor. Voy a hacer el mejor vaso chico que tú has creado. Amén. Alabado sea Dios. Eso es todo. Eso es todo. Right. Y muchos contendemos con Dios porque no nos gusta lo que Él está haciendo. No, yo no quiero hacer eso. ¿Verdad? Otra cosa, por favor, es que yo trago. Ay. So, llegamos a ese callejón sin salida, donde tenemos que decir, ok, esto no es. Hay un impasse, estoy en un callejón sin salida. Si yo estoy en un callejón sin salida, ¿cómo salgo al otro lado? ¿Cómo me reconecto aquí? De eso vamos a hablar ahora. Porque hay una salida. Hay una salida. ¿Están listos? Lo primero que necesitan entender que para resolver esta tensión entre el propósito de Dios y nuestros planes, no sigue inventando cosas. Porque no es que nosotros nos inventamos un plan. Nosotros nos inventamos un plan todos los días, todas las noches. Yo soy así, yo me acuesto y empiezo a pensar. Ay, si esto, y a lo mejor si algo así, a lo mejor si algo así. Y si uno se descuida, uno se inventa un plan, ese sí que me gustó. Y volvemos acá a lo mismo de acá abajo.
Porque ya en nuestras mentes lo hemos resuelto, pero no consulté con Dios. ¿Se acuerdan? Estamos estudiando en la Biblia a Abraham. Pues el plan que Sara le presentó sonaba razonable. Pero ¿quién consultó a Dios? Te puede hacer sentido a ti. Pero si no es de Dios, no es de Dios. Puede ser tremendo. Muchachos, yo hago esto, yo voy a ser rico. Ok, te vas a hacer rico y te vas a desviar de los caminos. No queremos eso. Entonces, vamos a Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos 14, versículo 36. Versículo 36. 14, versículo 36. ¿Quién lo lee? Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y qué está debatiendo él? ¿Qué está deliberando? Si él tiene que ir a la cruz o no. Porque él prefiere no ir a la cruz. Yo también le propongo, espérate, si fuera posible, pasa esta copa a mí. Si no tengo que ir, yo cojo esa opción. Pero, hágase tu voluntad y no la mía. Si eso es lo que tú quieres, yo lo hago. Y el Señor le dice, sí, yo quiero que vaya. Oh, se acabó. Entonces no se va a hacer lo que yo quiero. No se va a hacer mi plan. Cuando usted llega a este impasse y está frustrado, hable con Dios. Como Jesús en Getsemaní le dice, mira, yo he querido hacer esto y no estoy seguro, pero tú sabes qué, háblame y muéstrame. Y cuando usted haga esa oración, espere en Dios. Espere que Dios le hable. Vuelva a este proceso que acabamos de describirle. Espere que Él no dé un paso hasta que Él no le hable y no le confirme. Espere que empiece a mostrarle las cosas. Porque lo que ha pasado es que con tu plan, aunque no te diste cuenta, andabas por vista. Aquí andas por fe. Aquí tienes que estar confiando en el Señor, dejándote dirigir, esperando en Él. Aquí tú ejecutas tu plan. Ya yo solo tengo que hacer, voy a hacer esto, después hago esto, después hago esto. Si tú te ves implementando lo que tú quieres, tú estás haciendo lo que tú quieres. ¿Lo vio? Y 2 Corintios 5:7 dice que no andamos por vista, andamos por fe. Queriendo decir que cuando tú vas a saber si estás haciendo la voluntad de Dios, porque tú no sabes para dónde tú vas. Vas a estar como Abraham, confiando en el Señor de día en día. Pero te vas a gozar con lo que Él está haciendo contigo. Y lo vas a celebrar. Es bien difícil frenarse a uno mismo, como Jesús hizo ahí. Es bien difícil. Porque aquí no está, pero yo estoy seguro que, piensa si usted estuviera ahí. A mí no me hace ningún sentido ir a la cruz. ¿Para qué yo tengo que hacer eso? Me tengo que dejar matar. O sea que voy a dejar que los malos ganen. Esas son las cosas que corren por aquí. Pero ese es el razonamiento humano. Eso. Y nosotros somos expertos en el razonamiento humano. Ahí fue en la cruz, pero eso es lo mismo que si una persona tiene una enfermedad terminal, que uno pueda decir, o sea, pasa esta copa de mí, pero si es tu voluntad que se, o sea, si esa persona tiene la capacidad de internalizar eso y él entiende, o sea, y reconoce que está caminando por fe y que lo que nos pasa a nosotros siempre va a estar dentro del plan de Dios si nos dejamos usar, entonces su enfermedad pasa a ser de otra manera versus uno estar tratando de pelear la enfermedad o lo que sea, ¿no? Ya. Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos una gran herramienta para saber si estamos en el camino correcto.
Y no lo vamos a saber con la razón humana, es con el Espíritu. El Espíritu nos dirige y nos guía a toda verdad. El Espíritu nos... ¿Perdón? Sí, el Espíritu nos va a ayudar a orar como conviene. El Espíritu nos va a mostrar todas las cosas. Tenemos que regresar aquí y confiar en nuestro ayudante, en el Paracleto. Porque eso es lo que ha faltado en todo esto. Estamos trabajando con nuestra razón humana y no estamos dejándonos dirigir por el Espíritu. No abundo en esa parte porque hemos dado estudios completos sobre eso. ¿Verdad? Pero en esencia, ahí es que nos desviamos. Nos fuimos del Espíritu, de la fe, y caímos en la vista, en el razonamiento humano. Es tan sutil el asunto. Lo que les quiero decir es que eso nos pasa a todos. Muy bien. Entonces, vamos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Si me permiten, yo los voy a leer porque quiero comentar. ¿Está bien? Dice: por tanto nosotros, también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Tenemos una carrera. Y toda carrera tiene una meta. Si usted llega a la meta, usted gana. Todos aspiramos a llegar a la meta. Todo el mundo dice, yo quisiera tener meta. Tú tienes una meta. Dios te va a poner una meta y tú tienes que llegar a tu meta. Pero lo que tienes que entender es que para llegar a tu meta te tienes que despojar de todo tipo de pecado. Así es. Tienes que dejar todas las cosas que no le agradan a Dios. Si tú quieres llegar a la meta del Señor, te tienes que despojar de todas las cosas que tú y yo nos inventamos. Así es. Todas las cosas que están siendo un obstáculo para que tú camines en los caminos del Señor. La pregunta es, ¿qué tú estás dispuesta a dejar, a abandonar? ¿Estás dispuesta a dejarlo todo por el Señor? Santo Dios. Pues hay gente que no. Hay gente que va a insistir en sus caminos. ¿Claro? Entonces lo que yo hago es que cuando llega el momento de frustración, cuando yo llego al callejón, yo me quedo tranquilo y digo, pues, si eso no es, no es. Yo he aprendido a morir. Fine. Voy a esperar en ti. Si esto no es, tú me vas a hablar. Vamos a quedar tranquilitos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Créanme que eso no es fácil. Pero uno lo aprende por la experiencia. Porque ustedes no lo cojan más. Déjenme cogerlo yo. A veces uno es cabezón, ¿verdad? Sí. Y yo me he dado contra el muro muchas veces. Esto no se aprende porque uno es sabio y entendido. No somos necios. Ustedes no vieron los dos apóstoles, 3 años con Jesús, y al final que Jesús les decía, ustedes todavía no entienden esto. Como me decía Yanilka, por favor háblame con arroyo habichuela. No entiendo nada. No hay nada mal con reconocer eso. Se me queda tranquilo y decir, ok, si esto no es, pum. Y si esto es, confírmamelo. Pero el problema es que ya yo llevo como 2 años tratando esto y no funciona. Obviamente aquí pasa algo. ¿Sí? Tiene que llegar el momento de tu Getsemaní. Que tú veas del Señor y tú digas, ok, que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y les digo que negarse a uno mismo, morir al yo, no es fácil. Especialmente cuando tú tienes tus grandes planes. ¿Está bien? Y por alguna razón cuando llegamos ahí el Señor te detiene y no te deja pasar.
Ya, mi esposa le puede decir a ustedes, yo lo que quería era ser profesor en la universidad, en el seminario de psicología. El Señor no me lo permitió. Me permitió estudiar, pero no me permitió. Eso yo lloré y yo peleé con él. Yo no quería ser pastor. Yo huí. Yo me inventé yo puedo vivir bien siendo profesor en la universidad. No. Un día se apareció Ruth y me dijo, pastor, que hay unos hermanitos que quieren que usted sea el pastor de nosotros. What? Nadie sabe. Hay cosas, ¿verdad?, que uno se calla. Y uno tiene que decir, fine. Si eso es lo que es, eso es lo que es. ¿Bien? Lo que les quiero decir es que eso es normal, nos pasa a todos. Si no, pregúntale a Jonás. Profeta, a él también le pasó. Le pasa el más lindo. Eso no se sienta menos espiritual o menos cristiano. No, es que esto nos pasa a todos. La única persona que yo sé que no le pasó fue a Jesús. Pero Jesús no se desviaba porque Jesús se tiraba en Getsemaní y decía, ok, fine, no doy un paso sin tu consentimiento. Ok. Entonces mire lo que dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra meta es Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Si tu plan te acerca a Jesús, vas bien. Si tu plan te lleva a servir al Señor, vas bien. Si tu plan te lleva a glorificar a Jesús, vas bien. Si tu plan te aleja y te lleva para otros lugares, está mal. Te estoy dando hints, parámetros para que usted sepa si anda bien o anda mal. Para que usted pueda hacer los ajustes en el camino. No, porque yo me voy a comprar un yate y voy a viajar los 7 mares. ¿Cómo eso te acerca a Jesús? Oh, pero yo voy a gozar un montón. Sí, te va a tragar el pez grande lo que va a pasar. ¿Eh? Sí, pensé que ibas a querer decir algo. Ya sabemos que cuando lleguemos aquí hay un camino para regresar al Señor. La salida existe. Pero no tan rápido. Hay un último problema. Not so fast, my friends. Y esto es un peligro que les quiero poner sobre aviso, porque el día que usted haga esto, el día que usted se detenga y diga, ok, se acabaron mis planes. Señor, quiero muéstrame tu camino para mi vida. ¿Se acabaron los problemas? Sí, ten cuidado. Porque hay gente impulsiva. Y el día que el Señor te diga así de chiquitito algo, la gente impulsiva dice, ya yo sé lo que es. Y lo voy a hacer. Well, ¿cuál es el error ahí? ¿Cuál es el error? Dios no te enseñó todo el plan, Dios te enseñó un pedacito. ¿Qué hay que hacer? Esperar por el resto. Esperar en el tiempo del Señor. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? Pero la gente arrancan. No, si yo no necesito nada más. Ya yo sé. Ok, pues que te vaya bien. Yo no necesito hablar con el pastor. ¿Para qué? Dios te bendiga. Como tú lo sabes todo. Muy bien. Hablamos después. El después es que les da vergüenza hablar conmigo. Y yo no tengo ningún problema de hablar con la gente porque yo me he caído 1000 veces. Y 1000 veces el Señor me ha levantado. Yo no tengo ningún problema de hablar de estas cosas porque ya yo pasé por ahí. Pedro pasó por ahí. Pablo pasó por ahí. Todos los hombres y las mujeres de Dios han pasado por ahí.
si no se han caído, no son hombres y mujeres de Dios. Porque todos tropezamos. Todos. El único que nunca ha cometido un error y nunca ha pecado se llama Jesús. Y yo me llamo Luis. Créeme, ¿está bien? Esa gente que se pone en el televisor, que ellos caminan sobre el agua y flotan y vuelan. No, hombre, no. Olvídate de eso. Tú y yo somos como Pedro y Jesús tiene que aparecerse ahí y decirte, Pedro, ¿tú me amas? Ponte en pie, chicos, sígueme. Ese es evangelio. Eso es evangelio. ¿Está bien? No, tú y yo no somos Superman ni nada de eso. No, que yo estoy lleno del Espíritu Santo, tengo una unción. Venga a mí con eso. ¿Está bien? Son como los que siempre andan en victoria. Sí. Las balas rebotan del pecho, ellos nunca hacen nada mal. Hombre, no. Conocemos muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que se han caído atrozmente. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera estar firme, mire que no caiga. Jesús nos advirtió, orar y velar. Sí, el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Eso es lo que está en la Biblia. La Biblia no dice que nunca vamos a pecar, que nunca vamos a cometer un error. Por el contrario, dice, si alguno ha pecado, ven, abogado tenemos, ven a mí. Yo te restauro y yo te pongo en pie. Tranquilo con eso. Ay, que el pastor no se entere, pero ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es el problema con eso? Estamos todos en el camino. Y mi trabajo es, si te tropezaste, te voy a dar la mano para que te levantes. Porque a mí me dieron la mano. Si no me hubiesen dado la mano, estuviera tirado en el piso todavía. Eso es lo que es el evangelio. ¿Okay? Quiero sencillamente decirle a ustedes que hay un reposo. Léanse en Hebreos capítulo 4. Ahora no, ¿verdad? Pero que lo escriban. Se lo mencioné anteriormente, aprende a descansar en el Señor, en el reposo del Señor. Sí. Si quieren, escriban la cita completa. Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 11. Es más, cuando yo termine esta serie, el martes que viene, terminamos esta serie. El próximo martes yo quiero hacer un culto de oración. Queremos orar por una serie de cosas. Y después vamos a estudiar el reposo del Señor. ¿Está bien? Esto de Hebreos 4. Porque hay gente que no sabe reposar en el Señor. Pero mire la cita sí que quiero que ustedes busquen. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. ¿Quién lo lee? Amén. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Okay. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Okay. Cuando estamos atravesando estos asuntos, hermano, llega el momento que no solamente necesitamos hablar con Dios, necesitamos buscar una buena orientación. El primer recurso que usted tiene en la iglesia es el pastor. Sencillamente porque ya yo caminé ese camino y tengo un poquito de experiencia. He caminado un poquito y usted no ha pasado por ahí. Yo le puedo decir a esto, a lo otro, has intentado. Uno es un amigo en el camino. Amén. Somos hermanos en la fe. Dios ha puesto un recurso en su camino para eso. Yo no sé, pero yo me imagino que el diablo le mete en la mente cosas a las personas, ¿verdad? No hables, pastor, que no se entere. Claro, claro. Por ese temor, pues, que es el que infunde el enemigo, pues la persona pues no se atreve a llegarse a usted y Ya.
No. Yo sí lo quiero humanizar, porque es normal, ¿verdad? Que uno le dé temor y ansiedad. Si el pastor se entera, me corre de la iglesia. Yo entiendo los temores, yo lo entiendo. Pero cuidado, que no sea el enemigo jugando con su mente y sus emociones. Porque Dios le puso un pastor a usted para que lo guíe. Y si usted está rehusando la guianza, se lo tengo que decir, eso se llama desobediencia. Eso es todo. Psicológicamente yo lo puedo explicar. Hay gente que tiene problemas con la autoridad. Hay gente que no sabe seguir instrucciones. Yo pienso que si a veces la persona no quiere que usted sepa, es porque sabe que lo que está haciendo está mal. Por eso es que no quiere. Es posible. Vamos a suponer que sí, que lo está haciendo mal. All right. ¿Qué vamos a hacer con eso? Corregirlo. Aprender a hacerlo bien. Pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón. A enderezar nuestros caminos. ¿Qué de malo hay con eso? Si usted rehúsa hacerlo bien, usted está metiéndose en aguas profundas y no son muy buenas. Venga, busque el consejo de Dios. Para mí, digo esto, el Efraín de antes, cuando yo era chiquito, yo era bien paquetero también, ¿verdad? Pero las personas, en el momento que yo me siento, por ejemplo, con usted, a hablar de una situación que me está pasando a mí, ya yo reconozco que lo estoy haciendo mal y básicamente lo que estoy es pidiendo ayuda a gritos, ¿no? Las personas que dicen, yo reconozco mis propias faltas y no las tengo que discutir con nadie, eso para mí no sigue el path de conocer la verdad y la verdad os hará libre, porque si yo tengo un problema, yo no tengo por qué no discutirlo con usted, o sea, a lo mejor yo no lo discuto con todo el mundo, pero con usted o con otra persona de mi confianza, es bueno discutirlo porque todo el mundo pasa por esa misma situación, a lo mejor ellos tienen herramientas que me pueden brindar a mí para yo sobrepasar esa prueba que estoy pasando en ese momento, ¿no? Le voy a decir un secreto, pastora. Le voy a decir un secreto. Ahí van a entender por qué yo molesto tanto a la gente. ¿Tú sabes lo que se supone que un pastor haga? Discípulos. El discípulo escucha a su maestro y lo sigue. Cuando yo empiezo a ver que alguien me escucha, me responde, se comunica conmigo, camina conmigo y me apoya, ya yo sé que tengo un discípulo o una discípula. Pero cuando la gente sigue escondiendo y haciendo cosas por allá y no me dice las cosas, eso no es un discípulo. Yo sé que asiste a la iglesia, pero no es un discípulo. Así es. Son dos cosas completamente distintas. Y por eso yo llamo a la gente en cuenta. Y pero pastor, mira que mucho me molesta. Él quiere que yo le hable y yo no quiero. Ok, tú escoges. Yo estoy tratando de hacer discípulos porque esa es la encomienda. Así es. ¿Está bien? No, yo tuve que hacer eso con mi pastor. Y mi pastor me llamaba en cuenta. Y tú tienes que aprender. Tú no puedes ser líder si tú no aprendes a seguir instrucciones. Eso es todo lo que voy a decir. La gente quiere que le pongan puestos y cargos sin responder al pastor. No funciona así. ¿O acaso en sus trabajos seculares a ustedes lo promueven cuando usted no le hace caso al jefe? No, eso no funciona así. Eso no funciona así. You have to be a team player. ¿Está bien? Y eso es lo que habla la Biblia. Lo quiero decir porque yo sé que todo el mundo quiere crecer por allá solito y solita. Pero para eso Dios puso un pastor. Vamos entonces, amados hermanos. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta Biblia es una lámpara
y va a alumbrar tu camino. ¿Qué ustedes creen que quiere decir eso? So, si tú quieres descubrir esto, estás desorientado y no sabes qué hacer, ¿dónde tienes que ir? Claro, tienes que consultar con el pastor, pero el pastor te va a decir, ora y ponte a leer la palabra, porque la palabra te empieza a hablar. Ya, y el Espíritu la usa y de momento te empieza a mostrar las cosas, tus preguntas te las empieza a contestar. Y tú te quedas, wow. Se te abren los ojos. Dios usa su palabra de una manera muy particular, que de momento te llega la contestación. Tú quieres llegar ahí. Es una lámpara a tu vida. Es una lámpara a tu vida. ¿Sí? Entonces, quiero borrar aquí. Estoy dando ciertos consejitos por cómo manejar estas cosas. Hay que distinguir entre qué hacer y cómo hacerlo. Déjenme explicar lo que quiero decir con eso. El propósito de Dios es que tú seas maestra de escuela bíblica. Ya te dijo lo que tienes que hacer. No vengas donde el pastor y decir, el domingo que viene póngame a ser maestra de escuela bíblica. Dios me dijo que yo voy a ser maestra de escuela bíblica. Me toca a mí ahora. ¿Cuál es el problema con eso? Todavía tú no sabes cómo hacerlo. Pues yo me alegro. Pero si vas a ser maestra de la palabra, lo primero que tú tienes que conocer es ¿qué? La palabra. Hay gente que no va a la escuela dominical y quieren ser maestros. Hay gente que no va a la escuela dominical y quieren un cargo, una posición en la iglesia. Quieren ser líderes. Si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a guiar a otro? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos. Yo necesito verte el domingo en la mañana. Quiero verte allí a las 9:15. Te quiero ver los martes en la noche. Porque aquí empezamos a hablar unos temas más avanzados del camino. Pero si no te veo domingo en la mañana y no te veo los martes en la noche, no te puedo dar un nombramiento, linda. Y a veces te lo doy para que tú aprendas que no funciona así. Me explico. Yo te voy a complacer, te doy el nombramiento. ¿Sabes lo que te va a pasar, verdad? No te va a ir bien. Vas a aprender que no estás lista. El pastor me puso ahí y fue cruel, no me ayudó. Hay que aprender. Hay que aprender. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Vete el domingo en la mañana. Siéntate a leer la palabra. Va a llegar un momento que tú vas a ser capaz de enseñar a otros. Cuando domines la palabra. Hay una distinción bien grande entre qué hacer y cómo hacerlo. Si Dios te muestra algo, no salgas corriendo, porque dile, Señor, capacítame. Dios a quien llama, capacita. Capacítate primero antes de tirarte. Capacítate primero. Gózate. Ay, Señor, qué tremendo. ¿Me asusta? Pero claro que sí, estoy dispuesta a ir. Solamente enséñame cómo. Ok. Y Él te va a capacitar. Es un proceso. Es un proceso. Y por favor, habla conmigo, coordina conmigo. Yo quisiera que cada cual descubra sus dones y sus talentos y que estemos funcionando en esa dimensión. Eso sería una gran bendición para la iglesia. Entonces, miren cómo vamos a terminar. Que no se atribule vuestro corazón, ¿está bien? Proverbios 19, versículo 21. Proverbios 19, versículo 21.
No, este no es el último, me falta un versículo más. Proverbios 19, versículo 21. Me gusta como lo dice mi versión. Ok. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Ya. Y en la otra, en la Reina Valera, ¿quién tiene la Reina Valera? Ajá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. All right. Si algo se va a quedar en su mente hoy, grábese esto. Usted se puede inventar cuantas cosas usted que se quiere inventar. Solamente el plan de Dios se va a cumplir. Así es. Tú puedes tener muchos planes, muchos pensamientos. Yo pienso muchas cosas. Magnífico. Nada de eso va a funcionar. No si somos cristianos. No si somos cristianos. A menos que te quieres salir de los caminos. ¿Me explico? Hay muchachas que Dios les da una unción para alabar a Dios y ministran el domingo en la mañana y el Señor se mueve en la iglesia, bien tremendo. Dios la llamó a ese ministerio, pero ellas quieren ser estrellas. En el cine y en la televisión. Y le ofrecieron un contrato y se salieron de los caminos. Y son estrellas y son famosas. Yo no me estoy inventando eso. Mi esposa y yo le podemos hablar a usted de hermanitas jovencitas lindas en la iglesia de nosotros y que les pasó eso. Le pasó a Elvis Presley. ¿Usted sabe cómo él canta así? Porque él cantaba en la iglesia. Y son muchos. Los dones que Dios nos da es para glorificarlo a Él, no es para exaltarnos nosotros. Cuando la gente dice, el pastor me tiene envidia, él no quiere que yo sobresalga. ¿Really? ¿Really? ¿Está bien? Pero mi trabajo es protegerte de los peligros que te pueden pasar. Y mi esposa y yo hemos visto eso una y otra vez. ¿Está bien? A veces yo no voy a bendecir ciertos planes. Pastor, me voy a ir para California, me voy a mover para Los Ángeles para que me descubran, yo voy a ser una estrella. El Señor me dijo que voy a ser una estrella. Right. Ok. Te vas a estrellar es lo que te vas a hacer. ¿Está bien? Vamos a terminar esta noche. Ahora sí. Salmo 37, versículo 5. ¿Quién lee? Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Al final, si tú tienes una gran idea, un gran plan, encomiéndaselo al Señor. Tráeselo y dice, toma, mira, ¿qué te parece eso? Y Él va a hacer algo. Te va a decir que sí, te va a decir que no. Si te dice que no, te va a mostrar por dónde. Tú dices, ok, si esto no es, muéstrame lo que es. No tengo problema. Pero no lo lances y no empujes algo cuando Dios no está en el asunto. En vano trabajan los edificadores si Jehová no edificara la casa. Chila. Yeah. There's a lot of Christians who don't make it to find their purpose. Yes. Yes. Yep. Lo que Nicole está diciendo ella solamente quería que yo le verificara, le confirmara lo siguiente, que todos nosotros se supone que estemos aquí, en el plan general, y todos estemos marchando hacia descubrir esto. ¿Eso es correcto? Y entonces ella dice, o sea, que muchos que empiezan aquí nunca alcanzan esto. ¿Cierto? Muchos los llamados
y pocos los escogidos. No es que Dios no quiera, es que nos desviamos. La ilustración son los israelitas en el desierto. De esa gran multitud que el Señor sacó de Egipto, ¿cuántos entraron? Pues de los 12 espías, ¿cuántos entraron? 2. Porque los demás decidieron otras cosas. Tenemos que, con temor y temblor, ocuparnos de nuestra salvación. Es sumamente fácil desviarnos. La verdad que Jesús dice que ancho y amplio es el camino que nos lleva allá afuera del mundo y de la perdición. Estrecho, angosto es esto. Y dice Jesús, no son muchos los que lo caminan. Y es la realidad. Mi esperanza es que lleguemos a ser discípulos, y que caminemos por ahí. ¿Está bien? Y ojalá que lleguemos todos. O sea, la mitad de cada uno de nosotros tenemos que estar en el plan general, llegar al propósito específico, y la meta sería la salvación de cada uno de nosotros. No. Gracias por mencionarme esto, Richard. Yo no estoy diciendo que si usted no llega aquí, usted no es salvo. No estoy diciendo eso. Usted es salvo por fe. Con aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, usted obtiene salvación. Esto es encontrar el propósito de tu vida. Pero ya tú eres salvo. No está en juego tu salvación no está en juego. Pero es hermoso cuando la mejor manera de explicarlo es esta. Jesús dijo que Él vino a dar una vida abundante. Y son pocos los que experimentan la abundancia del Señor. Pero somos salvos. Aunque entremos flacos al cielo, somos salvos. Pero hay mucho que Dios te quiere dar a ti y a mí. Hay mucho. Que tú digas, estoy satisfecho, gracias Señor, tú has sido bueno conmigo. O sea, podríamos simplificarlo diciendo que tal vez el propósito de Dios, digamos, con alguna persona es que sea maestro de escuela dominical, pero esa persona, no por no haber llegado a ser maestro de escuela dominical, significa que no se va a salvar. No. Son dos cosas distintas. Yo no estoy hablando de la salvación. El plan general, así repasamos lo que dijimos. El plan general para toda la creación es que se encuentren con Jesús. Aquí se salvan. Pero esto es que tú madures, que tú te desarrolles, que se cumplan los propósitos de Dios en ti, que tú llegues a ese punto. Y lo que estamos diciendo es que las personas se hace difícil llegar ahí. Yo creo que, o sea, hay mucha gente que no está motivada a encontrar su plan específico. Lo que ellos quieren es ser salvos. Sí. Y sentirse que pertenecen a Ok. la fe. Son religiosos. Sí. Pero aquellos que tienen un propósito específico, a veces no lo logran, o les da trabajo lograrlo, porque la gente dice, ¿cómo lo hago? Esto es bien como complejo. Ya. Pero es que a veces, a mí, yo, porque es por experiencia, ¿verdad? Yo voy a decir lo que a mí a veces me pasa. No tomamos la palabra en serio y nosotros tenemos que pensar que nosotros estamos en guerra. Porque Jehová de los ejércitos. Dios está en guerra y nosotros estamos en guerra, aunque tenemos paz para Ya. Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en serio esa palabra, porque la palabra nos dice que cuando salgamos por ahí nos pongamos toda la armadura. Y nosotros salimos desprovistos de todas las cosas. Ya. Nosotros tenemos que tomar en serio la palabra, porque cuando la palabra dice que nos pongamos la armadura, es que nos la tenemos que poner. Entonces, cuando estamos ciegos y caminamos por ahí como pues ciegos, y en esa ceguera nos salimos del camino, el hilo es tan finito
Sí. Y nos creemos que estamos bien cuando estamos mal. Eso que dice Tere es importante, porque eso es verdad. Por ejemplo, puede ser que alguien diga, ay, gracias que el pastor explicó esto. Ya yo soy salvo. ¿Para qué yo tengo que hacer todo eso? Aquí yo estoy cómodo. A mí, y es verdad, mucha gente dice, ay, ya yo acepté a Jesús. Yo lo que tengo que ir a la iglesia de vez en cuando. ¿Para qué yo complico mi vida con todo eso? Porque esto es difícil, esto requiere compromiso, entrega. ¿Usted me entendió? Eso, ¿para qué? Eso es mucha cosa. Efraín y Hal. Pastor, pero hay veces que nosotros estamos caminando en el plan general y hay ciertas cosas que nosotros hacemos que el Espíritu nos revela que nosotros estamos en nuestro propósito específico. Sí. Porque la satisfacción de estar en el plan general y la satisfacción que te da el Espíritu de estar en el propósito específico no son iguales. O sea, una es digo, y esto me acaba de salir ahora, no sé ni por qué, pero yo he hecho cosas en la iglesia que el Espíritu empieza a saltar dentro de uno y siempre digo, diantre, y en realidad yo amo hacer esto. O sea, Yeah. es como una pasión, es algo que yo no lo puedo decir, pero lo que yo diga no va a describir lo que uno siente. Ya. Aquí dice la palabra que el Espíritu te da el gozo de la salvación. Y cantamos y adoramos porque estamos gozosos porque somos salvos. Aquí es distinto. Aquí cuando usted dice, yo nací para esto. Esto es lo mío. Eso es una cosa completamente distinta a esto. Sí, tienes razón. Ahí es donde el Señor te habla. Ya, dale. Ay, Richard, ¿tú estás esperando hace rato? No, porque es que había leído aquí en el Salmo 119, cuando estábamos leyendo aquí, mis ojos se fueron aquí al versículo 81 que dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Yes. O sea que yo estoy en el plan general, yo estoy salvo porque yo acepté a Jesucristo, pero yo tengo que dejarme guiar por Dios, por la palabra de Dios, que me guíe al propósito que yo voy a ir. O sea, yo lo que yo quiero que ustedes vean, sí, Dios te salva, pero Él tiene algo mucho más profundo para ti. No te quedes ahí, Él tiene más. Dale. ¿Cuántos millones de feligreses no llegan ahí nunca porque no tienen un pastor que se lo explique? Claro, Que los claro. pastores están enfocados en otra cosa y nunca le dicen a su iglesia qué es lo que tiene que hacer, como lo está haciendo usted con nosotros. Correcto. Tere y yo fuimos llamados a ser ministros de la palabra. Nosotros nos dedicamos a enseñar y a predicar la palabra. Hay otra gente que dicen que son pastores, yo no sé para qué fueron llamados, pero ellos hacen otras cosas y no enseñan la palabra, ¿verdad? Y los entretienen, la prosperidad, muchas cosas. Ya, tú tienes toda la razón. Okay. Muy bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Vale. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.